Vale la pena celebrar el Día del Padre, ¿o no? Hay un montón de gente que se queja y que dice que solamente es una cosa comercial, como inventada así por el occidente consumista. Aparte que uno escucha tantas personas que tienen heridas con sus papás, que tuvieron una mala experiencia, o incluso que crecieron sin papá, que no lo conocieron. Pero así todo parece que hay como elementos que uno dice, sí, queremos celebrar el Día del Padre y lo vivimos como un día festivo. Vale la pena, yo también creo que vale la pena celebrarlo. Celebremos el Día del Padre entonces. Amigos, esto es Creo en el Sur. ¿Cómo estamos? Hola, qué gusto. Aquí, Creo en el Sur, 21 de junio desde Temuco. Invierno, empezando en invierno, Huetripantu, Año Nuevo Mapuche. Así es, Día del Padre, y aquí en la Araucanía especialmente Año Nuevo Mapuche, que con toda la pandemia como que no se ha podido celebrar como quisiéramos. Exacto, la cultura mapuche celebra este día, el del solsticio de invierno en el hemisferio sur, porque a partir de hoy en el fondo las noches empiezan a ser más cortas poco a poco y los días más largos. Entonces como que el sol le va ganando la noche, empieza a ganar la pelea. Es muy bonita esa idea, Exacto. el sol empieza a remontar, la luz empieza a vencer las tinieblas, Exacto. y cómo quisiéramos que eso también ocurra con esta pandemia. Hoy es el Día del Padre. Así es. Y lo estamos celebrando, nos preguntábamos si valía la pena y la verdad que el spoiler es que sí, es nuestra respuesta, vale la pena celebrarlo. Y partiendo porque el Día del Padre no es en ningún caso algo que se inventó ayer, así como para todo el tema comercial. Es cierto que quieren que compremos regalos y todo eso y que hay toda una parafernalia comercial sin duda, pero algo que viene hace mucho tiempo. Exacto, y el peso que tienen en Occidente y más allá de Occidente también, estuvimos investigando un poco y está presente prácticamente en todo el mundo, de que hay un momento del año en donde se mira a esta institución que llamamos paternidad, que es encarnada por personas concretas, ¿no? Y se vive como una celebración, por lo menos no hay ningún país, si alguien conoce algún país donde pase eso, que se celebre como un día de duelo o un defecto cultural o que lamentable que existe esto, a pesar de, como decíamos, las heridas, las cosas difíciles, pareciera ser que raya para la suma, aquí hay algo bueno, importante, que vale la pena ser celebrado. De todas maneras, oye, de hecho uno de los datos ahí curiosos que veíamos es que habían vestigios de que ya 4000 años antes de Cristo, o hace 4000 años atrás, con los babilonios se encontraron unas tablillas una tablilla como de barro en que el hijo le agradecía a su papá por su honor y su valentía y lo veían como en un contexto de una celebración que iría algo más allá de una cosa puntual. Sí. Está súper presente, está súper presente porque bueno, la humanidad venimos de un papá y de una mamá, en la gran mayoría de los casos, y bueno, aparecen estos varones que son nuestros papás, por los cuales queremos agradecer un montón y ver un poquitito más hondo así qué hay detrás de esto y qué es en el fondo lo que hace que merezca la pena ser celebrado, qué hay de fondo. Bueno, en Chile y en el mundo entero la figura paterna, como comentábamos, ha estado muchas veces en cuestión y de parte de muchos pensadores y también del mundo eclesial se ha visibilizado mucho la ausencia del padre. A Chile le faltan padres, se decía un tiempo. El padre Kentenich mismo, fundador del movimiento de Schoenstatt, decía que hay una ausencia de paternidad, de la figura paterna. Y los datos que veíamos es que, bueno, en los últimos 10 años, la cantidad de niños que crecen en familias monoparentales, con un solo progenitor, se ha duplicado. Y que bueno, y que hoy día, otro dato curioso que dice lo que dice, quizás no va para sacar tantas conclusiones, pero el 10% de las mamás que llevan a inscribir a su hijo, no hay un papá que les ponga, que los avale, que les dé el apellido, o sea, sí. Se experimenta también cierta carencia a nivel social y yo creo que lo vemos. Sí, pues muchas mamás que tienen que ponerle el hombro así. Y por eso hoy día se celebra también a muchas figuras paternales. A nosotros que por ahí que somos curas nos han saludado, nos han mandado los regalitos así. Una tortita milhoja. Claro, muchas mamás, papás, muchas abuelas, papás, en fin. Se celebra de muchas maneras. Se celebra de muchas maneras. Bueno, conversábamos también de
¿cuáles son los rasgos clásicos que uno identifica en el papá? Porque, a ver, lo primero, el Día del Padre uno celebra a su papá por lo que es. Y es una celebración, como decís tú, vale la pena celebrarlo, primero que nada por ser quien es, con sus luces y sombras, con lo que me dio y con lo que no me dio, con lo que le faltó, con lo que quizás hizo de más. Sí, interesante en esa línea que hoy día, por ejemplo, en el contexto del COVID, los cementerios se cerraron para que no se llenara de gente a visitar a los papás. Y la pregunta que nos podemos hacer es si esos papás que iban a ser visitados en los cementerios eran todos así señores perfectos, que siempre cumplieron su rol de papá increíble y que se sacaron excelentes notas en eso, muy probablemente no. Muy probablemente tuvieron muchos defectos, hubo muchas historias difíciles incluso tras de eso. Pero así todo, mucha gente se vuelca a los cementerios para agradecer, así es como... Claro, para hacer memoria. Es muy potente lo que hay detrás de eso. Mira, es un poco lo que conversábamos en el almuerzo hoy día de todo el fenómeno este que se ha dado a partir de la muerte de George Floyd, de todo el fenómeno de derribar estatuas de personajes que tuvieron algo que ver o de alguna manera algún pecado social referente a la esclavitud o colonialismo. Y uno decía, lo que compartíamos decía, está bien, a ver, que haya personas con heridas o con defectos significativos socialmente que hicieron un mal, está bien que no tengan un lugar así como protagónico. Pero borrarlos de la historia, decíamos, el mismo Jesús en su genealogía que se habla, habían personas en esa genealogía que eran de muy mala vida y de hecho habría que borrar a muchos de los profetas porque muchas personas infieles que se portaron mal, o sea, el mismo rey David habría que hacerlo desaparecer. Entonces, esta sociedad como que pide así que todos pasen el test de la blancura, claro, así, pura gente así como sin defecto ni manchas y eso no es real. Eso uno, no es real, uno quiere a la claro. persona con lo que... Entonces, bueno, lo primero es celebrarlos por lo que son, con su luz y sombra, porque nos dieron la vida y agradecer por todo lo que han dado por nosotros. Y conversábamos sobre un par de rasgos que los hacían como, quizás como los estereotípicos, así que uno siempre asocia, ¿cierto? Sí. Porque son como los más clásicos. O sea, los papás, por ejemplo, te dan como seguridad, así como seguridad en la vida. Yo me acuerdo cuando chico, así cuando yo viví con mi papá y mi mamá, cuando era muy chico, en un balneario así de la zona central de Chile, Concón. Y yo de chico, así 2 años, 3 años, me metí al mar así con mi papá. Y eso me acuerdo mucho de eso, así para un niño de 2 años, el mar, las olas, el ruido, es una cosa bastante amenazante así. De todas maneras. Pero yo me metía con él y ya estoy viejo ya, porque todavía tengo así recuerdos así muy nítidos, esa sensación así de seguridad. Qué bonito, ¿eh? Yo me acuerdo también de estar en una piscina y de colgarme como en la espalda de mi Yo papá. también lo hacía eso. ¿Cierto? Es bonito Sí, esa también imagen. eso. Y me acuerdo de ir nadando así, yo no sabía nadar, pero yo ahí Sí, claro. agarrado. Así es. Entonces, claro, el papá a uno le da como seguridad. Y la otra cosa bonita que tiene, que es clásica, que se asocia a la figura paterna, es el papá que te anima a salir al mundo, que te anima a correr riesgos, a confrontarte con lo difícil. Es estereotípico, pero uno tiende la mamá como que te tiende más a proteger, a apapachar así, pero el papá como que te lanza un poquito así, bueno, dale. Me acuerdo de la bicicleta, ya, dale, no, así era como que, ya, si te pegáis un porrazo te paráis y vamos para adelante. Sí. Nos lanza la vida como el papá, un poco esta figura que representa lo masculino, ¿no? Esta flecha lanzada como al horizonte, al infinito. Los papás cuando hacen bien su pega, tienen esa función de como que lanzarte al mundo, lanzarte a la vida. Bueno, y de la mano con esto hay quizás algunos roles que gracias a Dios han ido como cambiando. Por ejemplo, la figura del papá solo como proveedor. Exacto. Y eso, pucha, ha ido cambiando porque gracias a Dios la mujer ha encontrado un espacio en el mundo laboral y esperamos que sea cada vez más protagónico. Más reconocido. Y más reconocido también. Y entonces ya el papá no es el que... La vieja escuela era el papá el que lleva el sueldo, lleva la comida a fin de mes y con eso y casi que no me pidan más. Exacto. Y eso se ha caído, digamos, porque bueno, la vida está mucho más exigente, las mujeres están trabajando prácticamente de manera muy normal, bendito sea Dios. Entonces el varón también ha tenido que desarrollar componentes en sí mismo que estaban a lo mejor un poco Claro. criminalmente, pero que lo han ido haciendo más completo, digamos, un papá que es más personal,
más cerca de la educación de los hijos, con más sensibilidad, que es capaz de percibir procesos de vida, acompañarlo. Sí, transmitir afecto. Afecto. Antes era como el papá no te podía decir ninguna palabra de cariño, de te quiero y esas cosas. Y hoy día a veces veo un péndulo, ve papás que son, pero ya... Pura miel. Pura miel, claro, ahí destila la dulzura, pero bonito eso, ver Sí. cómo el varón se ha ido animando más a expresar afecto y a demostrar ese cariño. Exactamente. Entonces, todas estas cosas hacen que digamos, sí, pues, como la pregunta que teníamos al comienzo, Vale la pena. vale la pena y parece ser que hay como ese consenso en Occidente y en muchos lugares del mundo que la institución de la paternidad, ya sea biológica, ya sea espiritual, bueno, vale la pena ser celebrada. Se comprarán muchas cosas de paso, sin duda, pero es mucho más allá, es mucho más que simplemente un aprovechamiento comercial, sino que hay una institución muy, muy potente que vale la pena mirarla, agradecerla, cuidarla. Bueno, tanto así que Jesús, decía un teólogo, González de Cardedal, decía que lo más revolucionario que trajo Cristo en su mensaje en la tierra era el poder decirle a Dios Padre, el Abba. Decía, esa palabra fue lo más loco que trajo Jesús, lo que dio vuelta a la manera de entender la comprensión de Dios. O sea, somos hijos de Él y Él es un papá para nosotros. Y lo llamaba, le decía Abba, ¿no? O sea, como un calificativo de mucha ternura, de mucha cercanía, medio que infantil, así como papito, así. Claro. Entonces, Jesús con eso como que da vuelta el tablero, así. Es otra realidad. Bueno, y algunas de las dimensiones que hay muchísimas que podríamos tomar como de Dios Padre, pero algunas que quisiéramos destacar. Primero es la figura del Padre misericordioso. O sea, Jesús nos decía, sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. Y la imagen del hijo pródigo, aquí tengo un cuadro en mi pieza con la imagen de Rembrandt, ¿cierto? Pucha, qué lindo que es ver a un papá que es capaz de perdonar todo y que te espera de brazos abiertos cuando tú has metido las patas, cuando te equivocaste. Bueno, te dice, hijo, venga para acá, te levanto de nuevo y te regalo un papá que renuncia a esta imagen como del macho así, ¿no? Sino que un papá que también es capaz, sin dejar de ser varón, de desarrollar esos elementos maternales que tienen y que lo hacen capaz de la ternura, del acogimiento, de la misericordia, de la contención. Así es. Y un papá también, el padre de Jesús, él hablaba siempre de mi padre, en el fondo nuestro padre, hablaba también mucho del cuidado, cómo Dios vela por su hijo, cuida por su hijo. Y con varios ejemplos así que son casi que para la risa, cuando dice, ¿qué papá le da a su hijo un escorpión cuando le pide un huevo? O le da una piedra cuando le pide un pan. O sea, yo cuido por ustedes. Y miren las aves del campo, miren los lirios del campo, las aves del cielo. Dios los alimenta, los cuida. Sí. Si queremos agradecer por todos los papás, agradecer a Dios por ellos, cuando uno va, y volviendo a la imagen del cementerio, así cuando uno va creciendo en la vida, digamos, se va dando cuenta que los papás y las mamás, digamos, estamos mirando muy especialmente a los papás hoy día, pero uno hace lo que puede en la vida, ¿sí? Uno se va dando cuenta que por ahí no es tan fácil y bueno, por eso raya para la suma hay muchas cosas y la gran mayoría de las cosas que vale la pena agradecerlas y vale la pena celebrarlas mucho. De todas maneras, y nosotros tenemos un fundador de la comunidad nuestra, de los padres de Schoenstatt, José Kentenich, tuvo un papá que no lo reconoció y tuvo la violencia, podríamos decir así, de negarle, decir, no, yo no te voy a dar el apellido. Que le cerró hartas puertas cuando él quería entrar a un seminario, en fin. Para él fue difícil eso. Para él fue muy difícil, pero él pudo sanar esa experiencia y a pesar de no tener una buena figura paterna, él como por decir, bueno, así yo no quiero, por contraste, claro. Y él sacó adelante una paternidad muy bonita. Él hablaba siempre de la paternidad como el servicio desinteresado a la vida ajena. O sea, genuinamente yo quiero tu bien y opto por él y me la juego por él. Así es que bueno, le damos gracias a Dios por nuestros papás y pidámosle también la gracia para que los que están en ese desafío, en esa tarea tan bonita y tan exigente, puedan sacarlo adelante de la mejor manera posible.
Sí, pues y pedimos por los papás, también pedimos por las mamás papás, Claro. por los abuelos papás, por los tíos papás, en fin. De todas maneras, este tiempo conversábamos al principio que en el fondo la realidad de varón y mujer ha estado tan como queriendo igualarse, que en muchas cosas, Como reasignación de roles. claro, en muchas cosas que bueno que hay mayor igualdad, pero en el fondo reconocer que hay diferencia entre el varón y la mujer y entre el ejercicio de la maternidad y la paternidad es valioso porque tenemos características diferentes. Bueno, en este tiempo queremos valorar nuevamente la figura del Padre, la imagen del Padre del cielo y agradecer a todos nuestros papás. Eso es. Nuevamente, feliz Huetripantu. Poco a poco nos va ganando el sol y eso nos alegra. Así es, que la luz venza a la oscuridad. Que Dios los bendiga, un saludo aquí desde Temuco y nos vemos la próxima.